Bienvenidos al vídeo de uso de la calculadora Casio FX 991 SP-CW, que es la que se encuentra actualmente en el mercado, para cálculos bidimensionales. Habrá un tercer vídeo en el que hablaremos de distribuciones de datos o también llamado variable aleatoria. Como siempre, en este vídeo lo que vamos a hacer es enseñar cómo se usa la calculadora a partir de un ejemplo. La idea sería cómo podemos utilizar la calculadora para hacer problemas bidimensionales. Vamos a poner un problema, será el ejemplo 54 y va a consistir en lo siguiente. Imaginemos un concurso en el que hay dos concursantes y a cada de ellos se les formula tres preguntas y se hace alternativamente. Una al primero, una al segundo, una segunda al primero, una segunda al segundo y así sucesivamente. Y se sospecha que los participantes tienen tendencia a estimularse mutuamente, de manera que hay una tendencia al empate. Eso quiere decir que si el primero contesta mucho, el segundo tiene tendencia a contestar mucho. Si el primero contesta poco, el segundo tiene tendencia a contestar poco. Es que hay como un cierto mimetismo, ¿no? Entonces, para confirmar esta idea o no, lo que se hace es un análisis de las respuestas acertadas en los últimos 80 concursos. Se mira qué ha pasado con cada pareja de concursantes y se obtienen los resultados siguientes. Se ve que, vamos a interpretar bien esto, las X son las preguntas acertadas por el primer concursante. Estos son las X. Entonces esto sería esta columna de aquí. Mientras que las Y son las preguntas acertadas por el segundo concursante. Sería esto de aquí. Y las NXY sería la frecuencia, es decir, en cuántos programas ha ocurrido esto. Por ejemplo, que el primer concursante haya contestado una pregunta y que el segundo concursante no haya contestado ninguna, esto ha ocurrido en 4 programas. Que el primer concursante haya contestado una pregunta y que el segundo haya contestado una sola pregunta acertada, ha ocurrido en 12 programas y así sucesivamente. Vamos a ver qué es lo que nos piden en este problema. Nos piden que calculemos la intensidad de la relación en tanto por ciento, aquí lo tenemos, y que calculemos cuántas preguntas se espera que acierte el segundo concursante si el primero no ha acertado ninguna. Recordemos que el primero es la variable de las preguntas acertadas por el primero es xy, por lo tanto nos están diciendo que xy sea igual a 0. ¿Cuántas preguntas contestaría el segundo? ¿Cuál es la y que corresponde a esta x0? Antes de seguir con el problema, vamos a recordar el esquema que hicimos en su momento sobre cómo se hacían los cálculos para un problema bidimensional. Recordad que siempre había que empezar por la parte unidimensional y que el valor de x barra y el valor de y barra siempre se tenía que calcular. Sin embargo, el de sigma de x, desviación típica de x, y sigma de y, desviación típica de y, a veces se tenía que calcular y a veces no, dependiendo de hasta dónde queríamos llegar. Vamos a ver hasta dónde queremos llegar. Lo que nos piden aquí es llegar hasta el cálculo de la intensidad en porcentaje. Es decir, nos piden esto de aquí, la R cuadrado, porque aquí está la intensidad en porcentaje. Por lo tanto, recordad que aquí hacía falta calcular los 4 valores. La X barra, la Y barra, la sigma de X y la sigma de Y, todos los 4. Además, la segunda cosa que nos piden es que calculemos un valor de Y para una X dada. Esto también hay que calcular valores de estos. No haría falta la sigma de Y, pero como lo hemos calculado antes, se pide por lo tanto primero la recta y después que demos un valor a la X. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, veamos cómo lo hacemos. Aquí tenemos la calculadora. Recordad cómo funcionan las ventanas más o menos. Las ventanas las teníamos organizadas así. Esto es la pantalla. Aquí aparecerán todas las teclas que yo iré tocando para que las veáis con más facilidad. Y aquí está la tabla de nuestro problema, que es la que tenemos que rellenar y poner dentro de la calculadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a tener que ir a buscar la estadística y lo vamos a hacer tocando la flecha a la derecha.
Y entonces ya nos ponemos en la opción estadística, tocamos OK para seleccionar estadística y bajamos una opción porque la primera es de una variable y estamos trabajando con dos variables. Bajo y digo OK o aprieto OK para encontrarme con esta tabla vacía que voy a tener que rellenar. ¿Cómo tengo que rellenar la tabla? Por columnas. Primero este dato, luego este, hasta llegar aquí abajo. Después, cuando acabe, rellenaré este, hasta llegar hasta aquí abajo. Y por último, la tercera columna, hasta llegar al 23. Bien, vamos a hacerlo. Empezamos rellenando 3 unos. 1, OK. Recordad que el OK es lo mismo que el X en este caso. 1, OK y 1, OK. Ahora vienen 3 doses. 2, OK, 2, OK, 2, OK. Y ahora vienen 2 treses. 3, OK, 3, OK. Bien, hay una manera más fácil de subir arriba cuando estamos en una casilla en blanco, como es esta del 9 de aquí. Veis que esta es una casilla que está en blanco y es la última, por lo tanto, lo que podemos hacer para subir arriba de todo es apretar la tecla de bajada. Fijaos, ¡pum!, nos ponemos arriba de todo, porque es cíclico. Cuando pasas el último, vuelves al primero. Por lo tanto, ahora ya estoy en la primera fila otra vez, paso a la derecha y empiezo a rellenar. Y digo, aquí empezamos por este, por este 0 de aquí, 0, 1, 3, 1, etc. Vamos para allá. 0, OK, OK, 1, OK, 3, OK, 1, OK, 2, OK, 3, OK, 2, OK y 3, OK. Fijaos, tengo 8 filas rellenadas también en la segunda columna, igual que en la primera. Por lo tanto, quiere decir que no se me ha colado ningún dato extraño. Vamos a hacer lo mismo que antes. Bajo hacia abajo, que me llevará arriba de todo, y voy a la tercera columna. Y aquí tengo que ir entrando los datos de la tercera columna. Es decir, tengo que entrar el 4, el 12, el 1, el 7, hasta llegar al 23. Vamos para allá. 4, OK. 12, OK. 1, OK. 7, OK. 20, OK. 8, OK. 5, OK. 23, OK. Y ya tengo mi tabla perdón, el OK no lo he hecho. Ahora sí. Ahora tengo mi tabla completa. Ya está. Ya he entrado los datos. Y ahora, ¿cómo van a aparecer los valores que yo estoy buscando? Pues sencillamente toco OK aquí, en esta casilla vacía, por ejemplo, en esta misma, hago OK. Lo podría hacer en cualquiera, pero lo hago aquí. Y me da 3 opciones. Calcular parámetros de 2 variables, calcular regresión lineal o calcular, utilizar la calculadora mientras estoy en estadística. Esto es como esta última opción, la tercera, es como lo que hicimos en la calculadora unidimensional, cuando hacíamos cosas unidimensionales. Vamos a ver los parámetros de 2 variables. Fijaos que me aparece, cuando toco el OK, me aparece la X barra. Recordad que esto en realidad, esta tabla de aquí, se puede desglosar en 2 tablas, una de las X, prescindiendo de la de las Y, y se puede desglosar en la de las Y, prescindiendo de las X. Tengo tabla unidimensional de las X, tabla unidimensional de las Y, por lo tanto tendré una X barra, una media de X, una media de Y, una sigma de X, desviación típica de X, y una desviación típica de Y. También tendré varianzas y cosas por el estilo, pero bueno, estos son los datos principales. Aquí tenemos la X barra, la media de X, y aquí tenemos la sigma de X. Esta de aquí es la sigma de X, que ya me las da la calculadora, me las calcula ella misma. Después tenemos efectivamente, tenemos luego, si bajamos un paso hacia abajo, una pantalla hacia abajo, con la flecha hacia abajo, fijaos, me aparecen más valores, me aparecen valores de la n, 80, ya sabía que es un 80, es este 80 de aquí. Tenemos el valor de y barra que es 2,0625, este de aquí.
tenemos el valor de la varianza de y, pero no nos interesa. Vamos a bajar una pantalla más con la flecha hacia abajo, y aquí sí que nos aparece ahora la sigma de y, la desviación típica de y, que es 0,91301. Bien, ¿qué más nos...? Aquí creo que no, ya no hay nada más que sea interesante. Creo sí que podemos bajar una pantalla más. A ver... Sí, efectivamente, pero no son cosas interesantes, porque no las vamos a utilizar. Hay un mínimo de x, máximo de x, mínimo de y, máximo de y, todos estos no los vamos a utilizar. Voy a tomar luego nota de estos datos, pero antes de eso voy a mirar otra opción que me da la calculadora. Vuelvo para atrás aquí, con esta tecla de tirar para atrás, vuelvo a apretar OK, y fijaos que tengo la segunda opción, que es calcular parámetros de regresión. Primero eran parámetros de dos variables y ahora calcular parámetros de regresión. Y estos parámetros de regresión, con el OK los voy a ver, me pregunta ¿qué tipo de regresión es? Pues como estamos una regresión lineal, es esta primera. Hago OK aquí y fijaos, me aparece la A. La A es aquel número de la recta que no multiplicaba la X. 0,0319. Y me aparece la B, 0,94998, que es prácticamente 0,95 esto. Y la R, 0,767144. Recordad que cualquiera de estos números puede ser negativo, o sea que no podrías darse casos de negatividad. Bien, pues ya tengo todos los datos de mi calculadora, los que necesitaba. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues a continuación voy a anotarlos todos. Aquí tenemos unos y aquí tenemos los otros. Esto es todo lo que salía en la calculadora. Vosotros, estos recuadros se apuntan a lápiz en la hoja y luego los borraremos. Cuando nos salgan bien los resultados los borraremos. Hay un pequeño detalle que no sé si os habéis fijado, pero fijaos aquí lo que pasa. Aquí no hay nada en la covarianza, porque la calculadora, misteriosamente, y no entiendo por qué, no da el valor de la covarianza. Y es una tontería, una calculadora que hace tantas cosas, pues no entiendo por qué no da el valor de la covarianza, pero es así. Entonces, la covarianza, la suerte que tenemos, es que se puede calcular con mucha facilidad. ¿Cómo? Se puede calcular con facilidad si hacemos el cálculo siguiente. Si cogemos estos tres números que os he puesto en rojo, y los multiplicamos entre sí, porque son sigma de x, sigma de y r, si los multiplicamos nos va a dar la covarianza. Lo ponemos aquí, fijaos, esto es sigma de x, esto es sigma de y esto es r cuadrado, coeficiente de correlación lineal, y obtenemos la covarianza. Por lo tanto, no hace falta ir más allá que multiplicar estos tres números, y es casi como si la calculadora también nos hubiera dado la covarianza, porque solo tres cálculos es muy facilito. Aquí tenemos la covarianza. Bien, ya tenemos todos los datos del problema, ya tenemos las soluciones del problema. Solo alguna cosa no está resuelta, pero muy poca cosa. Los cálculos difíciles ya están resueltos y podremos comprobar si los tenemos bien. Vamos a ver qué hay que hacer ahora. Pues ahora lo que habría que hacer es calcular las distribuciones subdimensionales, que si lo hacéis veréis que esta es la de la x y esta es la de la y. Con estos valores, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con los valores de x barra, y barra, sigma de x, sigma de y, manualmente. La calculadora ya lo ha hecho, son estos dos recuadros, ahora hay que hacerlo manualmente. Vamos para allá. Vamos a ver los resultados de los cálculos unidimensionales. Continuamos, por lo tanto, calculamos x barra, y barra, sigma de x y sigma de y. Recordemos los resultados de la calculadora aquí, para estos cuatro valores, y vamos para allá. Ya os he puesto directamente las columnas correspondientes del cálculo de la media y del cálculo de la desviación típica estándar. Vamos a aplicar estas fórmulas de aquí para la media y nos dará 2, si ponemos estos resultados, este 171 que sale de aquí, este 80 que sale de aquí, hacemos esta división y nos da 2,1375. 2,1375. Coincide con la calculadora. Por lo tanto, yo sé que esto lo tengo bien. Esto ya no lo voy a tener que revisar. Vamos a por el siguiente. El siguiente va a ser calcular la desviación típica estándar de x.
fijaos que esto es este 409 de aquí, sale de aquí, y este 80 sale de aquí, y este 21375 sale de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hacemos estos cálculos, esto nos va a dar 0,7373. ¿Dónde estamos? Pues estamos aquí, que nos coincide plenamente con lo que nos daba la calculadora. Esto también lo tengo bien. Ya no hará falta revisarlo. Bien, limpio un poco todo esto. Y ahora vamos a calcular los parámetros y, barra y sigma de y. ¿Cómo? Pues con la tabla de las y's. Como antes os he puesto aquí la columna para calcular la media, la columna para calcular la desviación típica estándar, y vamos para allá. Aquí tenemos el cálculo de la media. Lo mismo que ha ocurrido antes. Tenemos aquí este 165 que ha salido de aquí y este 80 que ha salido de aquí abajo. Bien, esto da 2,0625. 2,0625. Vuelve a cuadrar con la calculadora. Esto lo tengo bien, por lo tanto no hará falta revisar. Si me saliera mal, solo reviso este trozo, el de la y barra. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora cómo calculamos la desviación típica estándar. La desviación típica estándar la calculamos con esta fórmula, que es la de la desviación típica estándar, y tenemos aquí este 407, que es el que sale de aquí abajo, tenemos este 80, que es este mismo de aquí, y tenemos este 2,0625, que es este de aquí, esta cosa de aquí, esta media que teníamos antes. Si hacemos estos cálculos da 0,9130, 0,9130. Por lo tanto, ya sé que la x barra, la sigma de x, la y barra y la sigma de y las tengo bien. Por lo tanto, puedo continuar con mi problema. La covarianza la calculamos con la tabla bidimensional, que es esta de aquí. Fijaos, os he puesto en este lugar, os he puesto los datos que hemos obtenido con la calculadora y haciendo aquella multiplicación, porque la calculadora no da directamente la covarianza. Como siempre, os he puesto aquí ya directamente la columna para el cálculo de la covarianza, y si hacemos los cálculos con la fórmula correspondiente, tenemos aquí que la covarianza la vamos a calcular con esta fórmula, y esto nos va a dar este resultado. ¿Cómo? Pues recordad que este 394 de aquí es el que ponemos aquí, este 80 es el de aquí, y este 2,1375 y 2,0625 son las medias que habíamos obtenido en el apartado anterior. Si hacemos esta operación da 0,5164. Fijaos que me da perfecto. Por lo tanto, la covarianza también sé que la tengo bien porque me coincide con lo que me ha dado la calculadora. Bueno, primero, antes de calcular la R, decir que nos ha salido que la relación, como es diferente de 0, existe relación, y es directa porque es positivo el número. Por lo tanto, ya sabemos algo de la relación entre estas dos variables. Vamos a ver ahora cómo calculamos la R. Para calcular la R tenemos que, bueno, recordemos primero qué valores nos había dado la calculadora, los pongo en este recuadro, y para calcular la R pues simplemente hay que coger los valores que ya tenemos. Tenemos la covarianza que acabamos de calcular antes, que es esta, la tenemos, es esta de aquí, y teníamos las desviaciones típicas de x y de y, que eran 0,7373 y 0,9130. Bien, si hacemos este cálculo nos da 0,7671, es lo que nos había dado la calculadora. Por lo tanto, este sé que también lo tengo bien. Vamos a calcular ahora, bueno, primero, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esta cosa? Pues nos dice que la relación es fuerte, porque estamos en 0,76, es una relación bastante fuerte. Bien, ya sabíamos antes que había relación, que era directa, ahora sabemos que es fuerte. Pero vamos a calcular el coeficiente de terminación R cuadrado, que es el que nos llevará a poder calcular el porcentaje de intensidad. Entonces, para ello, cogemos la R, la elevamos al cuadrado, la R es este 0,7671, este de aquí, lo elevamos al cuadrado y da 0,5884. Si ahora multiplicamos por 100 este valor, nos da 58,84% de porcentaje.
que esto no ha salido en la calculadora. Este es un dato que no ha salido en la calculadora. Pero bueno, simplemente escoger la R y elevarla al cuadrado y multiplicar por 100. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el número de respuestas del segundo concursante, es decir, la Y, depende en un 58,84% del número de respuestas del primer concursante, la X. O sea, efectivamente, en un prácticamente 60%, lo que contesta el primer concursante influye en lo que contesta el segundo. Vamos a ver ahora cómo calculamos la recta. Recordad que nos han dado una X igual a 0, o sea, el primer concursante no acierta ninguna pregunta. ¿Qué se espera del segundo? Para ello hay que calcular primero la recta. Para relacionar la X con la Y hay que calcular la recta. Vamos a ver cómo calculamos la recta. Primero veamos los coeficientes que nos habían salido. Fijaos que nos habían salido esta A y esta B. Pues ahora vamos, eso con la calculadora, vamos a ver ahora, vamos a calcularlos, a mano. Digo, bueno, a mano. Me refiero con la calculadora, pero no de la manera automática, sino haciendo las operaciones. Bien, vamos para allá. Veamos cómo calculamos la B. Pues la B es sigma de X y, es decir, la covarianza dividida por la sigma de X al cuadrado. Si hacemos esta división, nos da 0,9500. Recordad que daba 0,94998. Por eso daba 0,9499 y un 8 después. O sea, si redondeamos da 0,950. Fijaos qué es lo que nos sale aquí. O sea, coincide plenamente con lo que nos decía la calculadora en modo automático. Vamos a ver cómo calculamos la A. Voy a limpiar esto porque si no se ve mal lo de la A. Venga. Vamos a ver cómo calculamos la A. Pues la fórmula era Y barra menos lo que acabamos de calcular, esta B que acabamos de calcular, por X barra. Y si hacemos estos cálculos nos da 0,0319. Como veis, coincide plenamente con este valor. Por lo tanto, la recta también la tenemos bien. Eso significa que ahora solo nos queda calcular qué valor de Y le corresponde a una X igual a 0. Antes de esto vamos a escribir la recta. De hecho, vamos a escribir la recta. La recta es Y igual a la B que multiplica la X. La B es 0,9500 multiplicado por X más 0,0319. Algunos de vosotros podéis pensar, yo lo he visto al revés, lo he visto así. Primero va el 0,0319, la A, y luego a la B por la X. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque lo que es importante es que la B siempre multiplica la X, sea aquí, esto es la B, y esto es la B, y multiplica la X, tanto aquí como aquí. Y el 0,39, que es la A, no multiplica a la X ni arriba ni abajo, ¿de acuerdo? Es lo mismo 3 más 2 que 2 más 3, por lo tanto se puede escribir de cualquiera de las dos maneras, son correctas las dos. Vamos a ver ahora el caso que nos han planteado. ¿Qué pasa cuando X es igual a 0? Dice, para el caso en que el primer concursante no responda a ninguna pregunta, como las preguntas que responde el primer concursante son la X, pues quiere decir, si no responde ninguna, es que X es igual a 0. Pues hay que coger sencillamente la fórmula de la recta. Esta fórmula de la recta, por ejemplo, es lo mismo cogerla de abajo, y hay que poner en esta X lo que nos han dado, un 0. Por lo tanto, si yo hago esto, me va a ocurrir esto de aquí. La recta es esta y la X ahora es un 0. No es una X, no es una letra, es un número. Por eso vamos a obtener un valor de Y, porque hemos cambiado la X por un número. Y eso nos dará 0,0319. O sea, si el primer concursante no contesta ninguna pregunta, que es esto de aquí, X igual a 0, ¿cuántas contestará el segundo? Pues aquí dice 3 centésimas de pregunta, o sea, no contestará tampoco ninguna pregunta, eso es lo que se espera. Y esto básicamente es como se soluciona un problema en el examen. Primero calculadora, se anotan los 4 valores X barra, Y barra, sigma de X, sigma de Y, estos dos a veces puede que no los pidan, no se necesite por lo que nos piden, y luego se apunta la R, la A y la B. Y luego calculamos la covarianza,
que seguramente tenemos que pasar por ella necesariamente. Y entonces con estos 8 valores yo voy comprobando luego que me van saliendo bien. Aquí acaba este vídeo. Este es un vídeo sin problemas asociados, simplemente pues que lo probéis con problemas que habéis hecho de bidimensional y podréis ver que esto cuadra. Como siempre os voy a dejar mi correo electrónico donde podéis contactar conmigo y nos vemos en el vídeo siguiente, que ya será el del tema 3. Será el vídeo, será conceptos generales de probabilidad. Saludos.